Entonces vamos a comenzar hoy día la clase número 4, corresponde al álgebra de límites de funciones de variable real. Entonces la clase anterior habíamos estudiado el comportamiento del límite o la definición intuitiva del límite y formal, ¿ya? Y este corresponde a cuando nos aproximamos a un valor, a un cierto valor real, qué valor toma la función. Entonces la idea ahora es extender y empezar a calcular límites, pero para eso necesitamos lo que se denomina álgebra de límites. Y eso simplemente significa cómo se comporta con la suma, con el producto, con la división. Y es, por ejemplo, en el caso, si tengo dos funciones f y g, ya con el mismo dominio y el mismo el recorrido, supongamos que el límite de f de x es cuando x tiende a c es igual a l, y el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a k. Entonces nosotros podemos calcular los dos límites por separado. Entonces, el límite de una constante por la función, la constante yo la puedo sacar del límite y calcular simplemente ese límite de ahí. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es lo que tengo que prestar atención. Yo voy a empezar a anotar. Entonces, si yo tengo una constante por una función, la constante sale del límite y yo me dedico a calcular este límite, ¿ya? Y ese límite yo lo calculo y lo multiplico por b para obtener el límite de toda la expresión. Si yo tengo una suma de dos funciones, una suma o una resta, yo puedo separar en dos límites. Entonces calculo este límite primero y le sumo o le resto este límite de acá. Y con eso obtengo el límite de lo que estaba calculando en principio, que es la suma de las dos funciones. Entonces podemos separar en la suma de dos límites, ¿ya? Dos o tres límites, ahí depende de las funciones. Siempre podemos separar de la forma que sea más conveniente, ¿ya? Hay veces que ni siquiera es necesario separar la suma, sino que podemos tratar el límite como una sola función. O sea, depende única y exclusivamente del ejercicio que nosotros estemos trabajando. Para la multiplicación de funciones, si yo tengo dos funciones que están multiplicadas, yo puedo separar en la multiplicación de dos límites. Entonces calculo el límite del primero y lo multiplico con el segundo. Y eso me da un resultado, y ese resultado corresponde al límite que está calculando en un principio, ¿ya? La multiplicación de dos funciones. Finalmente, el límite del cociente, f partido por g de x, va a ser el límite de f de x dividido por el límite de g de x, ¿ya? Eso me va a dar un valor, y ese valor corresponde al límite completo, ¿ya? Entonces yo lo separo para poder calcularlo, pero ese siempre corresponde al límite completo. Y aquí hay que tener cuidado que el k que aparece aquí abajo tiene que ser distinto de 0. Eso para no tener indefinición. Entonces, digamos, el comportamiento es bastante análogo a lo que habíamos hecho para sucesiones, ya que tiene un buen comportamiento en el escalar, saca la escalar hacia afuera del límite, separa la suma, separa el producto y separa el cociente, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener más o menos claras a la hora de calcular límites. Entonces, ya esto que está aquí lo utilizamos para calcular límites. Y la manera en que vamos a hacer este cálculo de límites siempre va a ser de una manera bastante parecida a lo que hacíamos en sucesiones. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, este es, digamos, un método, son los pasos que se deben hacer para calcular el límite. Entonces, lo primero que debo hacer cuando yo tengo un límite de la forma límite, déjenme correr un poquito, que me molesto yo para escribir. Entonces, el límite, cuando x tiende a un valor a de una función f de x, lo primero que nosotros nos sentimos tentados para poder calcular este límite, y esto, digamos, para poder calcularlo, es evaluar este número en la función. Entonces, siempre escribimos f de a. Y aquí tenemos dos opciones. Que ese f de a es un número real, Por lo tanto, yo puedo decir en ese caso que el límite existe. El límite existe y es precisamente ese valor. El otro caso que nos puede dar es que sea algo indefinido. Y en el caso que no sea indefinido, que pueden ser varios casos, siempre van a ser digamos, combinaciones de
0, infinito y 1. Digamos, cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, si me queda infinito partido por infinito, 0 partido por infinito, 1 elevado a infinito, cosas de ese estilo. 1 partido por 0, 1 partido por 0. Cosas de ese estilo van a ser indeterminadas, que no son números reales. ¿Ya? No son números reales. En ese caso, ya digamos, yo voy a seguir este método que, digamos, voy a enumerar en cierta cantidad de pasos. Entonces, lo primero, cuando yo quiero calcular el límite, es determinar o modificar la expresión algebraica de f de x. ¿Ya? Y aquí sería bueno verlo con un ejemplo, ya lo vamos a ver inmediatamente, pero también es bueno descontextualizar un poco el ejercicio para que vean que estos son los pasos que ustedes van a dar siempre, independiente del límite que ustedes pretendan calcular. Entonces siempre tienen que poner atención en estos dos pasos. ¿Ya? Primero, si al evaluar me da un número real, tengo calculado el límite. Si me da algo indefinido, tengo que modificar la expresión algebraica. Y aquí, digamos, son puros trucos, ¿ya? Y depende exclusivamente de cómo se define la función f de x. Entonces siempre tienen que multiplicar por un 1 conveniente o sumar ceros convenientes. O sea que luego ponemos entre paréntesis, que generalmente los trucos van a ser multiplicar por 1, multiplicar por un 1 conveniente, sumar 0 conveniente. Sumar un 0 conveniente. Y cuando me refiero a conveniente, por ejemplo, multiplicar por 1 siempre va a ser una expresión dividida por la misma expresión. Cuando me refiero a sumar 0, es sumar un elemento y restar un elemento, el mismo elemento. Entonces, a eso me refiero con multiplicar por 1 conveniente y sumar con 1 conveniente. Y una vez que ustedes tienen una expresión f', una expresión equivalente a f de x, evalúen el límite. Entonces, supongamos que f de x, lo voy a poner aquí, es equivalente, lo escribo como equivalente a el g de x. Entonces ustedes hacen la expresión algebraica, modifican la expresión algebraica y el f de x lo transforman en g de x. Eso es lo que están haciendo ahí. ¿Qué deben hacer luego? Entonces luego calculan el límite. Entonces calculamos el g evaluado en el número a, porque recuerden que siempre estamos calculando el límite cuando x tiende a a. Sí, y caigo de nuevo en este paso. Entonces, tengo dos opciones. Un número real, y en ese caso voy a tener que, por lo tanto, el límite existe. El límite existe y es precisamente ese valor. O, nuevamente, indefinido. Aquí, un número real. Indefinido. Y nuevamente tengo que continuar. Y en este caso tengo que continuar, ya sea volviendo a empezar con f de x, o bien continuar modificando el g de x. Digamos, esos son los dos pasos que ustedes deben ejecutar en este caso. ¿Ya? Entonces, digamos, los pasos para calcular un límite de una función real es un poco más sencillo porque siempre se restringe a evaluar, a calcular, aquí vamos a destacarlo, calcular cuánto es f evaluado en un valor a, calcular cuánto es f evaluado en ese valor a. Siempre va a ser calcular, ¿ya? Evaluar el número. Entonces, reemplazar el a donde está la variable. Y la idea siempre es que lleguemos a eso que nosotros encontramos,
sea un número real. Si es un número real, tengo calculado el límite. Ahora la parte, digamos, donde está la dificultad de todo esto, es precisamente en este paso 1, es modificar. Porque hay muchas formas de modificar y siempre tienen que entender ustedes que están modificando para que ocurra esto, para que me dé un número real. Entonces, claro, yo puedo hacer muchas modificaciones, pero solo algunas van a redefinirme el límite. Digamos, es el único cuidado que deben tener. Entonces, la dificultad de esto radica en si modifican de la manera correcta para que suceda este paso de acá, ¿sí? Para que se me defina el límite. Entonces, no sé si quedó hasta el momento. Tenemos un par de ejemplos. Entonces, vuelvo a la clase. ¿Dónde se me aquí? Listo. Ya. Entonces, seguimos estamos en álgebra de límites y ya vimos cómo podemos ocupar esta álgebra de límites para poder calcular límites de funciones. Entonces, tenemos dos pasos que son más o menos fundamentales. Entonces, en el ejercicio anterior, digamos de otra clase, el límite cuando x tiende a 3 de 10x cuadrado menos 3x dividido x cuadrado menos x menos 6 es igual a 6. Si ustedes hacen este límite de aquí, lo voy a anotar para hacerlo en la pizarra, es 10x cuadrado menos 3x dividido x cuadrado menos x menos 6. Lo voy a realizar en la pizarra para ir viendo los ejemplos. Entonces, la pizarra. Voy a borrar lo que tenía escrito anteriormente. Entonces, veamos el ejemplo. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Entonces, nosotros con esta álgebra de límites queremos calcular el límite cuando x tiende a 3, creo que era 3, ¿no? O a menos 3, déjame revisar. Cuando x tiende a 3. Cuando x tiende a 3. Límite cuando x tiende a 3 de 10 paréntesis x cuadrado menos 3x dividido x cuadrado menos x menos 6. ¿Ya? Si ustedes aquí lo que quieren hacer aquí pueden evaluar el límite. Esto es lo que se llama evaluar el límite. El límite. Que es simplemente este valor que aparece acá, el 3, reemplazarlo en la función para ver si me da algún valor. Entonces, si yo reemplazo, esto es 10 por 3 al cubo menos 3 por 3 dividido, abajo es 3 al cuadrado, menos 3, menos 6. Si hago las cuentas, arriba me queda 10, 3 al cuadrado es 27, menos 3 por 3 es 9. Abajo me queda 9, menos 3, menos 6. Al hacer las cuentas, aquí me quedaría 27, me quedaría 18, serían 180, dividido en 0. Y eso está indefinido. Entonces, para poder calcular este límite, lo que yo debo hacer es modificar la expresión algebraica de la función. Entonces, tengo que modificar, buscar algo que sea equivalente a esto y que ojalá eso que yo encuentre equivalente me defina el límite, o sea que al evaluarme de un número. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a modificar la expresión algebraica. Aquí. Ya. Entonces, notemos que 10x al cuadrado menos 3x dividido por x al cuadrado menos x menos 6, yo puedo factorizar arriba y abajo. Arriba puedo factorizar por x. Entonces me queda 10x factor de x cuadrado menos 3, perdón, de x simplemente. De x menos 3. Y abajo puedo factorizar por
x menos 3, x más 2. ¿Sí? Y esa expresión algebraica yo puedo cancelar términos semejantes. ¿Sí? Se me cancela S con S. Por lo tanto, voy a obtener que eso es equivalente a 10x dividido x más 2. Y esta expresión es lo que en la nota que estaba haciendo anteriormente, esto sería lo equivalente, que sería el que había escrito como g de x. ¿Sí? Entonces este de aquí es g de x, de la explicación. E intentamos hacer lo que habíamos dicho en la explicación. Entonces, ¿cuánto vale g en el valor 3? Entonces reemplazo el 3 en esta expresión. Y eso me quedaría 10 por 3 dividido 3 más 2. Al hacer las cuentas, aquí me quedaría 30 dividido en 5. Y eso es precisamente el 6 que había dicho el ejercicio. Entonces, como ahora este número 6 pertenece a los números reales, yo puedo decir, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 de la función original 10x al cuadrado menos 3x dividido x cuadrado menos x menos 6 es igual a 6. ¿No? Entonces ahí eso sería simplemente un cálculo que acabamos de hacer, redefiniendo el límite, que es buscar digamos, una expresión equivalente para poder calcular el límite. Entonces los métodos siempre van a ser más o menos iguales. Entonces yo tengo que evaluar, digamos, lo voy a mostrar con otro color aquí, con verde, los pasos siempre van a ser los mismos. Es una especie de algoritmo. Entonces evalúo, veo qué ocurre, me dio indefinido, entonces si me dio indefinido, tengo que modificar. Modifico para encontrar una función g de x, evalúo ese g de x y si me da un número real, obtengo el límite. Esos son los pasos que más o menos deben identificar y que son siempre los mismos, independiente de la función que ustedes estén trabajando. Entonces, eso es lo bueno de aislar un poco el método, porque siempre van a ser los mismos pasos, ¿no? Entonces, veamos ahora, vuelvo a la clase, para que sigamos viendo otro ejemplo. Entonces, clase 4, en un cambio. Ya, ahí está. Entonces, aquí hace más o menos lo mismo que acabo de explicar, ¿ya? Y es un poco más resumido. Y hace un gráfico de la función. Entonces se dan cuenta que dibuja la función g de x, 10x dividido x más 2, y le queda una línea continua, ¿ya? Y cuando dibuja la función f de x, esto de aquí, ¿sí? 10x, x menos 3 dividido x más 2, aquí hay un salto. Se dan cuenta porque la función no está definida en ese valor, porque si yo reemplazo el 3 en este valor, me da un 0 abajo. Entonces, digamos, esa es la diferencia entre las funciones, pero ambas se aproximan al mismo límite. Entonces, por eso yo puedo decir que el límite es tanto. Y aquí vamos a tener un teorema, ¿ya? Importante, dice funciones que no coinciden salvo en un punto. Y eso, digamos, es lo que me permite justificar lo que estábamos haciendo en el método. Entonces, sea L un número real, F, una función que va de A, excepto en un punto, a los reales. Y G, una función que está definida en todo el A. Funciones tales que son iguales siempre, excepto en X distinto de A. Y el límite de g de x igual a L. Entonces existe el límite de f de x y es igual a L. Esto es que el límite de f de x es igual a L cuando x tiende a A. Entonces, esta igualdad que aparece aquí, esta igualdad que aparece aquí de f de x igual a g de x es la que nosotros encontramos modificando la expresión algebraica. Entonces, hay que determinarla modificando la expresión algebraica. La expresión algebraica. ¿Ya? Entonces la idea ahora es tratar de hacer varios ejercicios porque, digamos, la dificultad siempre va a estar
en si somos capaces de modificar lo que necesitemos, ¿sí? Entonces, esto, digamos, la dificultad de todo este ejercicio, la parte de la modificación. Convertir la función que me entregan originalmente en algo que me sirva para redefinir el límite. Entonces, observación, bueno, aquí hace unas observaciones del teorema, no voy a hacer mucho énfasis en eso porque me quiero quedar más con el método. Y aquí hay un buen ejemplo, ¿ya? De lo que es el cálculo de límite, ¿sí? Entonces me dan una función, voy a hacerla aquí, es límite, y nótese que aquí está, cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, por eso sale un negativo ahí en la parte del exponente, de x más 3 dividido 1 menos raíz de x más 4, y todo eso menos 4, ¿ya? Y me aseguran que eso es menos 6. Entonces intentemos calcular ese límite, ¿ya? Un poco más aislado. Entonces lo voy a hacer en la pizarra. Entonces lo que quiero calcular aquí, voy a calcular. Entonces el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de x más 3 dividido 1 menos raíz de x más 4, raíz de 4 menos 4. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí para ver si podemos calcular este límite es evaluar ese límite. Entonces reemplazo el menos 3, este negativo que aparece aquí, significa que yo como que voy reemplazando valores por la izquierda, o sea, por la, ¿sí? Y es básicamente porque este de aquí, esta función, como es una raíz de x más 4, está definida a partir de ciertos valores, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay un contexto un poquito más profundo de por qué x es 3 por la izquierda. Ahora nosotros lo podemos tratar de la misma manera, ¿sí? Podemos tratarlo como simplemente un menos 3. Entonces, borremos. Entonces, aquí lo que borré fue esto de ahí, menos 3, y aquí era un 1. Entonces evaluamos esta función en 3 negativos, ¿ya? Y el exponente que sale ahí simplemente me indica que hay que tener un poco cuidado con el dominio de esta función. Entonces, si reemplazo menos 3, me da menos 3 arriba, más 3 dividido 1 menos raíz de menos 3 más 4. Todo eso menos 4. Eso igual a, me queda un 0 arriba, menos 3 menos, más 3, dividido en esto de aquí, es un 1, ¿sí? Me queda 1 menos 1, 0. 0 dividido 0, menos 4. Entonces este límite es indefinido. Indefinido. Definido. Y lo que tengo que hacer es modificar la expresión algebraica que está por acá, ¿sí? Ahora a mí me interesa esta de aquí, porque por álgebra de límite, eso de ahí es lo mismo que el límite cuando x tiende a menos 3 de x más 3 dividido 1 menos raíz de x más 4, menos el límite cuando x tiende a menos 3 de 4. ¿Sí? Este de aquí ya lo tenemos calculado. Ya sabemos que eso de ahí es 4, porque el límite es una constante. Entonces nos enfocamos simplemente en determinar ese límite, y una vez que nosotros lo calculamos, le restamos 4. ¿Sí? Le restamos el 4 de acá. Entonces, esto es simplemente ocupando álgebra de límites. Entonces, aquí lo que ocupamos es álgebra de límites. Entonces, lo que me voy a enfocar ahora es modificar la expresión algebraica esta que está acá. Entonces, x más 3 dividido 1 menos raíz de x más 4, lo voy a multiplicar por un 1 conveniente, ¿ya?
Y aquí hay que empezar a acordarse de los productos notables, ¿ya? Porque aquí lo que me molesta a mí es esta raíz, ¿sí? Digamos, esta raíz de aquí me molesta, ¿ya? Porque no me permite hacer cálculo, no me permite juntar ese 4 con el menos 1, por ejemplo, y poder empezar a agrupar. Entonces, como esa raíz me molesta, la quiero eliminar. Entonces, para eliminarla, necesito elevarla al cuadrado. Entonces, necesito elevarla al cuadrado. Elevarla al cuadrado. Y lo que vamos a hacer aquí es uso de un producto notable. Entonces, esto, producto notable, notable. Y es bueno que busquen una tablita aquí de productos notables para que lo vayan ocupando en el cálculo de todos estos límites. Entonces, el producto que vamos a ocupar es la suma por su diferencia, que es que lo que así como a al cuadrado menos b al cuadrado. Yo lo puedo factorizar siempre como a menos b, a más b. En general, cuando nosotros vemos productos notables, ya sea en el colegio o en la universidad, nosotros siempre vamos de aquí hacia allá, ¿sí? Entonces yo tengo digamos, una expresión y la intento factorizar, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es ir en el otro sentido, ¿sí? Yo quiero ir de aquí para acá, ¿sí? Porque yo lo que quiero es que este término de aquí me aparezca al cuadrado. Entonces, este término que está aquí, el x más 4, yo quiero que sea el b al cuadrado, porque el cuadrado con la raíz se me simplificaría. Entonces, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, x más 4, yo lo voy a considerar como el b. Este término que está aquí, que sería el 1, va a ser el a. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo a menos b. A menos b. Si yo miro mi producto notable, estoy teniendo esto de aquí, ¿ya? Eso de ahí. Por lo tanto, lo que me falta para poder completar y que ocurra esto que aparezca al cuadrado, sería el a más b. Si el a vale 1, entonces aquí debería multiplicar, y voy a escribir con azul nuevamente, con azul. Entonces sería multiplicar por el a, que sería un 1, más el b, que sería más, y el b es la raíz de x más 4, más la raíz de x más 4, dividido por lo mismo, 1 más la raíz de x más 4. Y tiene que ser lo mismo, porque recuerden que esto, aquí yo lo que estoy multiplicando en realidad es por un 1. ¿Sí? Este es un 1 conveniente. Si ustedes escriben esa expresión, eso lo simplifican y esto es un 1. Entonces no le estoy haciendo absolutamente nada a la expresión. Al hacer la multiplicación, no me interesa mucho lo que me queda arriba, me interesa más lo que me queda abajo. Me queda x más 3, x más 3 por 1 más raíz de x más 4. Y abajo ocupo mi producto notable, me quedaría el primero al cuadrado, que sería 1, porque la vale 1, y el segundo al cuadrado, que sería raíz de x más 4 al cuadrado, sería menos, y lo escribo con paréntesis, x más 4. X más 4. ¿Sí? Y hago las simplificaciones correspondientes ahora. Aquí arriba me queda x más 3 por 1 más raíz de x más 4. Y abajo me quedaría este 1 menos 3, me quedaría menos 3, sería 1 menos 4, sería menos 3, y menos x. Ahora factorizo abajo por un signo menos, aquí me queda x, arriba me queda lo mismo, x más 3, 1 más raíz de x más 4, y aquí abajo me queda, factorizo por un menos, me queda menos, paréntesis, y doy vuelta a la variable, x más 3. Este se me simplifica con este de acá, y me quedaría que el resultado final, la expresión g de x sería menos, paréntesis, 1 más
raíz de x más 4. Perfecto. Entonces con eso ya obtengo que este de aquí sería mi g de x. Este de aquí sería mi g de x. Y me pregunto, si evalúo el g de x en menos 3, ¿me queda algún valor? Entonces eso lo voy a hacer aquí. ¿Cuánto vale g de menos 3? Y reemplazo en el g que acabo de encontrar, que sería ese de ahí. Sería menos paréntesis 1 más raíz de menos 3 más 4. Esto de aquí, si hacemos las cuentas, es un 1. Entonces me quedaría 1 más 1. Y esto me daría como resultado menos 2. Menos 2. Y aquí no nos podemos olvidar de dónde venimos. Entonces, este límite, el límite que estábamos calculando, era este de acá. Ese de ahí. Entonces, ese límite vale menos 2. Pero, por álgebra y límite, para calcular el límite que realmente nos preguntaban, tenemos que restarle 4. Por lo tanto, ahí me quedaría menos 2 menos 4, y me daría que el límite final es 6. Menos 6. Entonces lo escribo con rojo, simplemente para hacer énfasis. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 3 de x más 3 dividido 1 menos raíz de x más 4 menos 4 es igual a menos 6. ¿Sí? Y con eso ya está resuelto, digamos, el ejercicio. Lo que quiero hacer énfasis aquí es siempre lo mismo, ¿ya? Que los métodos siempre van a ser iguales. Entonces evalúo, aquí se me perdió el puntero. Ya. Tengo que evaluar. Si me da indefinido, comienzo a buscar el g de x. Una vez que yo encuentro el g de x, mediante, digamos, trucos, yo puedo evaluar, y si evalúo y me da un número real, calculo el límite. ¿Ya? Me interesa que identifiquen los pasos clave para que no se pierdan cuando intentan hacer un ejercicio. Ya, digamos, eso van a ser los pasos clave. No sé si hay duda hasta el momento. Consulta cortita. ¿Por qué después le sacó el menos 3 que iba arriba del 3? Eso es simplemente notación. O sea, el menos 3, cuando... Déjame rayar aquí. Voy a borrar un poco para tener un poco de pizarra. ¿Ya? Voy a borrar esto de aquí. Ya. Lo que representa ese menos 3 cuando yo tengo una función, voy a dibujar el eje cartesiano y voy a dibujar el menos 3 por aquí. ¿Sí? El menos 3. Y nosotros sabemos que por aquí pasa una función, que sería ese f de x que está aquí, todo este f de x. Que sea menos 3 por la izquierda, ¿ya? Menos 3 por la izquierda significa que yo tomo valores por este lado. Pero para efectos de cálculo, tomar valores por ese lado significa evaluar en menos 3, calcular el límite cuando x tiende a menos 3 con la función que está por el lado izquierdo. Con la función del lado izquierdo. Entonces, claro, en este ejercicio no tiene mucho sentido, por ejemplo, esto de por qué lo toma por menos 3 por la izquierda. ¿Sí? No tiene mucho sentido porque la función que está por la izquierda y la función que está por la derecha es exactamente la misma. ¿Ya? Si hubiese sido una función definida a tramos, f de x igual a tramos que tiene un comportamiento para los x menores que 3, x menores que menos 3 y x mayores que menos 3, ahí tendría sentido. ¿Sí? Digamos, pero lo único que tienes que entender aquí, cuando te dicen por la izquierda, tú tienes que evaluar el límite en ese número con la función que está por la izquierda.
¿ya? Si hubiese sido límite por la derecha, por ejemplo, voy a borrar un poco más aquí, para ir viendo. Si a ti te piden calcular el límite por la derecha, ocupas la función que está por la derecha. Lo que pasa es que aquí no tiene sentido porque es la misma función. Entonces, si a ti piden calcular el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de la función, ¿ya? De la función, eso siempre va a ser el límite cuando x tiende a menos 3, ya no olvidamos del signo más, pero de la función del lado derecho. Del lado derecho. ¿No? Ahora, claro, este de aquí no tiene mucho sentido, reitero, y es porque la función que está por el lado derecho es la misma que la función que está por el lado izquierdo. Pero esto siempre va a ser lo mismo. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, el límite en el valor de la función que está por la izquierda. El límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, el límite del menos 3 de la función que está por la derecha. Entonces lo que cambia es esto. ¿Ya? Lo que cambia es esto. Pero siempre vamos a calcular el límite en el número que me están indicando. ¿Sí? En ese número de. ¿Sí? Y cuando veamos ejemplos de funciones atrás, va a quedar un poco más claro eso. ¿Ya? De momento, claro, ahora no tiene mucho sentido porque la función es la misma. ¿Okay? No sé si hay más preguntas. No, volvemos. Entonces, bueno, está resuelto el ejercicio. Hace un par de... Hace exactamente lo mismo que yo, pero digamos no explica por qué multiplica por ese número conveniente, ¿ya? Digamos, y llega aquí en menos 6. Entonces vamos a hacer un ejercicio, aquí hay varios ejercicios resueltos, ¿ya? Se dan cuenta una lista bastante extensa, y aquí aparece lo que, por ejemplo, estaría bueno revisar, que son las funciones a trozos. ¿Sí? Entonces sí sería un buen ejemplo para mostrar qué es lo que pasó, por qué nosotros necesitamos hablar de por la derecha y por la izquierda. ¿Ya? Y es porque las funciones van a tener un comportamiento, por ejemplo, aquí la función que está por la izquierda es esa de ahí, la función que está por la derecha es esa de ahí. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Entonces, para ir en la dirección de seguir respondiendo a tu pregunta, voy a hacer el ejercicio 7. Ya me voy a saltar el orden del apunte. Igual ustedes lo pueden revisar todos los ejercicios, ahí salen todos resueltos, ¿ya? Pero la idea también es ir respondiendo dudas. Entonces, yo creo que con el ejercicio 7, o cualquiera, el 6, el 7 o el 8, elegí el 7 de una manera arbitraria simplemente. ¿Por qué es importante de estos límites laterales? ¿O qué es lo que pasó que en el ejercicio no se notó? ¿Ya? Entonces voy a poner el ejercicio 7 para resolverlo. Bueno, trata de volverlo más barato. Es el límite cuando x tiende a 5 de la función f de x, ¿ya? Y la función f de x está definida por x cuadrado menos 4 más menos 5, dividido aquí menos 5, abajo, esto si el x, si menos 3 menor que x menor que 5, y abajo es x menos 5 dividido 3 menos raíz de x más 4, menos 4 si x es mayor que 5 y menor que 3. Entonces voy a copiar el ejercicio para poder resolverlo. Y con este ejercicio resuelto, debería quedar completamente resuelta esta duda de por qué lo hago por la izquierda de una manera y por qué lo hago de la derecha de otra manera. Entonces voy a borrar todo esto y voy a copiar el ejercicio. Entonces, lo que pretendo calcular aquí es el límite cuando x tiende a 5 de la función f de x, cuando el f de x está dado por una función definida a tramos, que es x al cuadrado menos 4x
menos 5 dividido por x menos 5. Esto si x es mayor que menos 3 y menor que 5, y x menos 5 dividido por 3 menos raíz de x más 4, menos 4. Esto sí, el x es mayor que 5 y menor que 3, y menor que 3, no puede ser que 3. Mal aquí. No puede ser. Que x es mayor que 5. Quizá que está empezando en menos 5, no. Y le voy a cambiar por 8 porque para que tenga sentido, digamos, hay un error de tipeo. Voy a colocarlo como un 8 porque, claro, no podría ser 5. ¿Ya? Estaría mal definido el intervalo. Entonces, si debe haber un error de tipeo, vamos a poner 8 simplemente para calcular este ejercicio. Ahora, esta función f de x, hay que notar, tiene un comportamiento a la izquierda de 5, y otro comportamiento a la derecha. ¿Sí? Entonces, a la izquierda de 5, la función se comporta de esta manera, que sería el x cuadrado menos, no sé por qué no mejora aquí atrás, eso de ahí, y a la derecha sería ese de aquí. ¿Sí? Entonces la función tiene dos comportamientos. Entonces, para poder calcular el límite, en este caso, yo tengo que calcular los límites laterales. Entonces tengo que calcular, cambiar aquí los colores, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de f de x, y el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x. Y ahora sí va a tener sentido esto de calcular un límite por la izquierda y uno por la derecha, porque las funciones tienen comportamientos distintos. Entonces voy a partir por el primer cálculo, que es el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de f de x. Entonces, este límite es el límite, me olvido de la izquierda, ¿ya? De x cuando x tiende a 5, pero cuando yo me olvido de este valor, aquí tengo que colocar la función que corresponde, que es la función que va por la izquierda. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a 5 de la función que va por la izquierda. X cuadrado menos 4x menos 5 dividido x menos 5. Y ahora calculo este límite, lo calculo de la manera convencional. ¿Sí? Y ahí sí tiene un poco más de sentido hablar del límite de la izquierda por la derecha. En el ejercicio anterior queda un poco, digamos, en el aire de por qué se hacía de esa manera. Aquí sí toma algo importante. ¿Sí? Aquí sí es relevante hacerlo de esa manera. Entonces, para calcular ese límite, lo primero que hacemos es evaluar, y me quedaría que eso es 5 al cuadrado, menos 4 por 5, menos 5, dividido por 5 menos 5. Si hacemos las cuentas, eso es 0 partido por 0, es indeterminado. Por lo tanto, lo que debo hacer en este caso es modificar la expresión algebraica de la función para poder calcular el límite. Entonces lo voy a hacer por acá, digamos, para que tengo algo de espacio. Entonces, x cuadrado menos 4x menos 5 dividido x menos 5. Yo arriba puedo factorizar, ¿sí? Sería x menos 5
x más 1. Y todo eso me queda dividido x menos 5. Eso se me simplifica y me quedaría que el g de x, en este caso, sería igual a x más 1. Y evalúo cuánto vale g de 5. G de 5, en este caso, sería 5 más 1, y eso es igual a 6. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 5, y aquí por la izquierda, ¿se recuerdan que estamos haciendo por la izquierda? Del f de x es igual a 6. Y ahí se, digamos, el primer límite. El primero es 6. El primero es 6. Entonces ahora voy con el segundo límite. Espero que me alcancen este pedacito. El segundo límite, que es el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x. Eso es lo que quiero calcular. Entonces, como quiero calcular eso, voy a calcular el límite cuando x tiende a 5 de la función que está a la derecha, que sería x menos 5 dividido por 3 menos raíz de x más 4. ¿Sí? Raíz de x más 4. Si nosotros evaluamos, esto me queda arriba, es 5 menos 5, 5 menos 5, y abajo me queda 3 menos raíz de, aquí me faltó el 4 menos 4 aquí, este menos 4 de aquí que está dando vuelta. 3 menos, reemplazo el 5, ¿cierto? Esto sirve. 5 más 4. ¿Ya? Y esto me da 5 menos 5, 0. Abajo me da raíz de 9. Raíz de 9 es 3. Con este 3 de acá me queda 0. Entonces el límite es indefinido. Y lo que debo hacer es modificar esa expresión algebraica. ¿Ya? Voy a borrar aquí bastante porque si no, no me alcanzará el espacio. ¿Me consulta por mientras borra? ¿Sí? Este primer paso de evaluar lo hacemos por el caso de que el límite exista al tiro. Claro, si te da un número, no tienes para qué hacer la modificación. Ah, ya, perfecto. Digamos el paso que siempre se tiene que dar, porque si te da un número inmediatamente, no tienes que hacer nada más. ¿Sí? Ok. Es por eso. Y entonces me dio que el límite indefinido. Voy a borrar aquí un poco, muchachos, porque si no me voy a quedar sin espacio. Entonces continúo. Entonces, para calcular el límite tengo que modificar esta expresión de acá. Entonces, digamos, aquí voy a escribir como modificación para ir ordenándome. Entonces, el x menos 5 dividido 3 menos raíz de x más 4. Voy a multiplicar por un número conveniente. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Como aquí tengo un menos, voy a multiplicar por la diferencia para que me quede los dos al cuadrado. Entonces multiplico por 3 más la raíz de x más 4. 3 más la raíz de x más 4. Creo que eso está bien, ¿cierto? 3 más. Ya, perfecto. Al hacer las cuentas, aquí arriba me queda x menos 5, paréntesis, 3 más raíz de x más 4, dividido, y aquí abajo me quedaría el primero al cuadrado, que sería 9, menos el segundo al cuadrado, que sería x más 4. ¿Sí? Recuerden que por eso multiplicamos por este número conveniente, para que elevar el primer término al cuadrado y elevar el segundo término al cuadrado, y me quedan esos términos de ahí. Si sigo trabajando con esta igualdad, aquí arriba me queda lo mismo, no voy a modificar mucho arriba, x menos 5, 3 más raíz de x más 4, y abajo me queda
9 menos 4, que sería 5, ¿cierto? Y el menos x de aquí me queda como menos x. Y este factor de aquí abajo se parece bastante al de arriba, salvo un signo. Entonces lo que voy a hacer ahí es factorizar por ese signo. Entonces esto aquí me queda x menos 5, paréntesis, 3 más raíz de x más 4, dividido, y factorizo por un signo menos, factor de, y aquí me queda x menos 5. ¿Sí? Se me simplifica, y me quedaría que el g de x que estamos buscando sería menos, paréntesis, 3 más raíz de x más 4. Este sería el g de x. Y evalúo, voy a hacer aquí la evaluación, ¿cuánto vale g de 5? Porque al final eso es lo que me interesa. G de 5 es menos, paréntesis, 3 más la raíz de x más 4, perdón, aquí, claro, no reemplacé el x. Es 5 más la raíz de 5 más 4. Si hago las cuentas, eso es menos, paréntesis, 3 más raíz de 9 sería 3 más 3, sería menos 6. Entonces el g de x vale 6, menos 6. Pero aquí tengo un menos 4. Entonces, menos 6 menos 4 me daría que el límite por la derecha. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función f de x es igual a menos 10. Menos 10. Ya estamos casi listos para concluir, porque por la izquierda dijimos que valía 6. Por la derecha vale menos 10. Entonces, como son distintos, el límite no existe. Entonces, recuerden, esto ya lo habíamos hecho, el límite por la izquierda, lo habíamos hecho recién, vale 6. Este de aquí vale menos 10. Como los límites laterales son distintos, el límite no existe. Eso voy a hacer la conclusión, voy a borrar para... Profe, consulta, ¿por qué menos 10? Porque aquí hay un menos 4. Ah, verdad. Ok, gracias. Entonces, porque yo me centré en calcular solo este límite. ¿Sí? Y el menos 6 menos 4 me da menos 10. Voy a borrar aquí para hacer la conclusión. Entonces... ya. Entonces, finalmente, eh, notemos que el límite cuando x tiende a la izquierda de f de x es igual a 6. El límite cuando x tiende a la derecha del 5 de f de x es igual a menos 10. Como como 6 es distinto de menos 10, no existe el límite cuando x tiende a 5 de la función completa f de x. Y aquí ya nos olvidamos de derecha por izquierda. Entonces ya con eso ya se resuelve el ejercicio. ¿Sí? No existe el límite en el valor 5, porque por un lado me da menos 10, por otro lado me da 6. ¿Sí? Y ya con eso debería quedar respondida la pregunta de por qué pasa cuando es positivo o negativo para cálculo de límites laterales. ¿No? Entonces siempre en límites laterales hay una función que va por la derecha y una función por la izquierda. Entonces en el ejercicio que hice, el primer ejercicio, la función que iba por la derecha era igual a la función que iba por la izquierda, entonces no tenía mucho sentido. En este ejercicio las funciones son distintas y sí se nota la sutileza de ese cambio. Ahora, para efectos de cálculo de límite, yo me olvido del signo que está en el exponente, simplemente ocupando la función correcta, que sería la función si el signo es negativo,
ocupo la función por la izquierda, si el signo es positivo, ocupo la función por la derecha. Pero una vez que ya hice ese cambio, me olvido y hago el cálculo de límite convencional, con este método que resumí al principio de la clase. ¿Sí? Vuelvo a la clase. Entonces ya con eso está resuelto el 7. Hay varios ejercicios que están resueltos. En particular quiero ver creo que el 2 era, no, el 3. El 3 que es un poquito distinto. ¿Ya? Lo voy a ver aquí, me quedan solo 10 minutos de clase, así que lo voy a ver directo de la punta y no voy a hacer la explicación en la pizarra. Ejercicio número 3. Por el truco que utilizo. Entonces, si ustedes tienen esta función, f de x al cubo menos raíz de x dividido x menos 1, está definida cuando x es mayor que 0, ¿ya? Y cuando x, la define para x mayor que 0, y cuando x es distinto de 1, porque si es 1 nos da 0 abajo. Por lo tanto, para calcular el límite hay que buscar una función g que tenga estas características, porque en el 1 se me indefine, y estoy calculando el límite cuando se va a 1. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden hacer todo el detalle que yo hago, pero digamos, en el apunte está mucho más resumido. Entonces lo que hace aquí el truco es bastante curioso, ya porque generalmente cuando un estudiante, digamos, aquí voy a escribir la nota, anotar, cuando un estudiante ve esto, inmediatamente quiere ocupar el cuadrado de binomio para eliminar este raíz y empezar a operar, ¿ya? Entonces aquí es bastante curioso porque ese truco no les va a funcionar y se van a enredar y se van a perder completamente en el desarrollo del ejercicio. Entonces lo que deben hacer ahí es sumar un 0. Y el 0 que suman es el menos 1 más 1. ¿Ya? Menos 1 más 1. Ahí lo quiere como sumar 0. Y lo separa. Entonces me quedaría, aquí voy a cambiar el color, me quedaría por un lado, S va a dejar S más S. Y lo separan en dos divisiones. Recuerden que cuando yo tengo, lo voy a escribir aquí, cuando yo tengo A más B dividido en C, yo esto lo puedo escribir como A dividido en C más B dividido en C. Y eso es precisamente lo que hace acá. Entonces, todo esto es lo que yo escribí como A aquí al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, y todo eso es lo que escribí como B. Y todo eso sería el C. Entonces aquí me quedaría ese término dividido por S más ese término dividido por S. Y ahí lo que hace es dividirle el ejercicio en dos. Entonces calcula por un lado este límite de acá y por otro lado este límite de acá. ¿Sí? Este límite lo pueden revisar ustedes el ejercicio A, y el segundo límite es el ejercicio B. Entonces ese ya lo tiene calculado, así que simplemente lo ocupa. Ese lo tiene calculado, así que simplemente lo ocupa y llega a que el resultado es 5 medios. Entonces digamos que tienen otro truco, ya que de repente es bueno que vayan conociendo, y insisto en esta parte de álgebra de límite, hay muchos trucos dando vueltas. Entonces la dificultad radica en eso, si son capaces de encontrar la modificación algebraica que les permite determinar el límite. No sé si hay dudas, preguntas, consultas. Voy a detener la grabación.